Hola, si tú tienes un testimonio en tu vida y todavía no lo has compartido, pues hermano, despierta, porque es el momento de decirle a todo el mundo que Dios está vivo. Si Dios se ha manifestado en tu vida y te ha sanado, te ha liberado o ha convertido tu vida en algo nuevo, es el momento de hablar. No esperes a estar en la situación como la que estás mirando aquí en esta imagen. Va a llegar el momento en que ya no vas a poder hablar, ya no vas a poder decir nada, ya no vas a poder tener esa oportunidad. La oportunidad es ahora. Así que en este momento estás mirando el teléfono, llámanos a este teléfono. Vamos a grabar tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. No esperes a llegar a este momento para que te arrepientas. Ahora levántate. Hay muchas personas que están esperando tus palabras, que están esperando saber que hay un Dios poderoso que los puede levantar como te levantó a ti. Así que no seas flojo, no seas floja, levántate. Estás vivo, es el momento de predicar y decirles a los demás que Dios sí existe. Llámanos. En este momento espero tu llamada. No se te olvide, suscríbete. Ahora quieres escuchar un testimonio sorprendente, prepárate. Comenzamos. Hoy quiero contarles un poco de mi experiencia de haber pasado de las enseñanzas de la nueva era, o de estar por más de 2 décadas en movimientos nueva era y volver a la Iglesia Católica. Entonces puedo decir con toda la seguridad de que me siento absolutamente pleno, feliz de haber vuelto a la Iglesia Católica. He encontrado muchos tesoros y les voy a contar un poquito acerca de cuál fue mi experiencia. Y pues primero que todo hay que empezar desde el principio, por supuesto, y en mi caso fue que a los 17 años dejé la Iglesia Católica porque me sentía insatisfecho. A pesar de que iba a misa y hacía el rosario, me sentía un vacío interno, un vacío espiritual. Quería desarrollar una relación mucho más cercana con Dios, mucho más profunda de lo que en ese momento tenía. Y sentía desafortunadamente que la Iglesia Católica no me estaba dando las herramientas o no me estaba dando ese alimento que mi alma necesitaba. Y empecé a buscar en esa época en Colombia. Se había popularizado mucho las enseñanzas de la metafísica y empecé a leer un par de libros. Luego encontré unos libros de Summit Lighthouse, me llamaron mucho la atención y me empecé a involucrar cada vez más y más en el movimiento, y estuve desde los 17 años, por más de 25 años estuve en movimientos Nueva Era, estuve en muchos de ellos, conocí muchos de ellos y bueno, tengo la capacidad de decir que tengo un muy buen conocimiento de lo que enseñan este tipo de enseñanzas Nueva Era, y por eso mismo puedo contrastarlo con lo que conozco y he podido entender y aprender de la Iglesia Católica, para que ustedes puedan ver y hacer un contraste. Y quizás muchos de ustedes puedan ver que algunas de sus inquietudes son las mismas inquietudes que yo tenía y puedan reflejarse en mi propia experiencia. Entonces, yo creo que lo más importante es comenzar con el hecho de nuestra relación personal con Dios. Yo creo que eso definitivamente es la esencia de cualquier camino espiritual. Y en el caso del cristianismo, porque somos cristianos, creemos en Jesús, está nuestra relación personal con Jesús. Y ese es quizás uno de los temas más difíciles para mí cuando estaba en las enseñanzas de los maestros ascendidos. A pesar de que había cierta devoción a Jesús, no era definitivamente el tipo de devoción que uno encuentra en la Iglesia Católica. Y mucho menos el tipo de devoción que se espera de uno cuando uno lee, por ejemplo, la Biblia, que es la palabra de Dios revelada. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero al hecho de que cuando ustedes miran al Jesús de la Biblia, el Jesús de la Biblia es Dios mismo, es la plenitud de Dios encarnada y es nuestro Señor y Salvador, y estamos esperando su segunda venida. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice Jesús que yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces, cuando uno toma en serio estas palabras, uno se da cuenta de que definitivamente en nuestras vidas, si queremos lograr la salvación, Jesús es el eje, es el centro. En las enseñanzas de los maestros ascendidos y en general en todas las enseñanzas nueva era, de nuevo, sí, se habla de Jesús, se habla del Cristo cósmico, se habla del Cristo interno, pero son conceptos muy distintos a lo que es el concepto de Jesús desde el cristianismo. El concepto de Jesús desde el cristianismo es que Él, la persona de Jesús, Él es la plenitud de la divinidad, y la plenitud de la divinidad moró en Él. Y no hay nadie por encima de Él, Él es consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo, están al mismo nivel y son increados, han estado en toda la eternidad. Pero cuando yo voy al Jesús de las enseñanzas de los maestros ascendidos, es una persona más que encarnó, ¿cierto? Y tuvo diferentes encarnaciones y que tiene maestros ascendidos o seres cósmicos, como se llaman, por encima de él. Esa no es la visión cristiana tradicional de ese Jesús. Y ese es un Jesús que de alguna forma pasa a un segundo plano, juega un papel secundario en nuestra salvación. Y si bien ustedes pueden decir, sí, pero el Cristo cósmico, no son los mismos conceptos. O sea, el Jesús en el que yo creo es el Jesús que encarnó, el Jesús que nació y vivió en Nazaret, que fue crucificado y que se entregó por nuestros pecados. Y es un Jesús totalmente distinto. Entonces, el primer problema y la primera dificultad que por muchos años tuve en las enseñanzas de los maestros ascendidos, si bien la racionalizaba, evitaba pensar en eso, era que ese Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, no era el eje principal. Y definitivamente este es un problema significativo. ¿Por qué? Cuando ustedes van y leen la Biblia y la leen en detalle, se van a dar cuenta que se habla de el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio, esta palabra en griego que quiere decir la buena nueva o las buenas nuevas. Y la pregunta es, ¿cuál es el Evangelio? Y esa es una pregunta que los invito a que reflexionen. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la nueva nueva que Jesús vino a dar? Y se los voy a resumir y se los voy a contrastar en un segundo con algunas de las propuestas que hacen las enseñanzas de los maestros ascendidos o las enseñanzas de Nueva Era. Jesús viene porque hay un distanciamiento entre la humanidad y Dios, ¿cierto? A partir de la caída. Y Él viene para restablecer lo que se llama la alianza nueva y eterna. Voy a hablarles un poquito más de eso más adelante, pero Él viene a restablecer una alianza y para restablecer esa alianza, Él ofrece un sacrificio. Es el sacrificio de Él mismo y es un sacrificio infinitamente agradable para Dios porque es el sacrificio de la divinidad. Es el más alto sacrificio que uno se pueda imaginar. Y Él lo hace para restablecer en nosotros, para que el Espíritu pueda descender a nosotros y para que podamos convertirnos nuevamente en hijos de Dios, ¿cierto? Porque antes de Él éramos criaturas de Dios. Entonces, ese es el Jesús al cual le debemos nuestra salvación. Pero cuando lo comparamos de nuevo con el Jesús de las enseñanzas de los maestros ascendidos, es un maestro más. No es definitivamente el eje central. Y con eso viene el tema del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio entonces? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? La buena nueva es que a través de la fe y a través de los sacramentos podemos restablecer esa relación de filiación con Dios. Y lo maravilloso es que nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, son perdonados. Y esto es un punto absolutamente importante porque esa es la buena nueva. Y cuando pensamos en el concepto de la reencarnación, por ejemplo, que es un tema muy común en las enseñanzas de la nueva era, nos damos cuenta de que la enseñanza de Jesús con la reencarnación no tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque Él viene para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes
Si están en las enseñanzas de los maestros ascendidos, en las enseñanzas de la nueva era, y ustedes creen en la reencarnación y creen en Atlántida, en Lemuria, ustedes pueden estar todos los días pensando, bueno, ¿cuál es mi karma? ¿Cuál es mi nivel de karma? ¿Cuánto me falta para equilibrar el nivel mínimo de karma que necesito para hacer mi ascensión? Pero el Evangelio les está diciendo, no necesitamos eso. Jesús, a través de su sacrificio, pagó toda esa deuda del pecado. Todo el pecado del pasado. Cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, todos nuestros pecados son perdonados, el 100% de ellos. Y cuando volvemos a caer, porque definitivamente somos débiles y caemos y somos atraídos al pecado, cuando volvemos a caer en situaciones de pecado, ya sea venial o mortal, tenemos la opción del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Entonces, a través de un sacerdote podemos volver a entrar en comunión con Jesús, podemos restablecer esa gracia que hemos perdido a través del pecado, y todos los pecados son perdonados. Entonces, cuando ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál es la buena nueva? Pues por supuesto que es eso. Es por supuesto el saber que a través de Él, a través de su sacrificio, a través de su entrega, nuestros pecados son perdonados y somos renovados internamente a través del poder de la gracia. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas hay un punto muy importante. Y el apóstol Pablo dice así, dice, si alguno de nosotros o incluso un ángel del cielo viene con un evangelio distinto a este, y utiliza una palabra que sea anatema. La palabra anatema es una palabra muy seria, muy seria en la Biblia, porque básicamente es un juicio que se hace a la persona, es, por decirlo así, es una maldición que se le hace a la persona, porque de alguna forma es como la persona se autoexcluye del cuerpo de Cristo. Entonces, les digo esto porque es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es el Evangelio en las enseñanzas de los maestros ascendidos? ¿Cuál es la buena nueva? No puede ser que la buena nueva sea que Jesús vino y pagó los pecados, pero ahora a través del karma y de la reencarnación, entonces tenemos que hacer decretos y tenemos que hacer mantras y tenemos que hacer toda una cantidad de prácticas espirituales para equilibrar nuestros pecados. Eso va en contravía completa del Evangelio. Y este es el punto que quizás cambió mi perspectiva, es cuando entendí que realmente el Evangelio es muy sencillo. Obviamente hay un proceso de sacrificio, hay un proceso de entrega en el que todos nosotros debemos participar y debemos de alguna forma compartir con nuestros sacrificios y con algunos de nuestros sufrimientos esa pasión de Jesús. Pero todo esto es para bien y todo esto es necesario para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, compárenlo ustedes con el concepto de la reencarnación. ¿Cuál es entonces, a la luz del Evangelio, esa idea de tener que pagar por pecados de vidas pasadas? ¿No fue la muerte de Jesús suficiente? ¿No fue su sacrificio en el Gólgota suficiente, el sacrificio del Hijo de Dios para cubrir y pagar por todos esos pecados? Entonces, si nosotros creemos en la reencarnación, definitivamente tenemos que ser muy honestos y darnos cuenta de que no podemos llamarnos cristianos. ¿Por qué razón? Porque como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, si nosotros creemos en algo como la reencarnación, entonces prácticamente el sacrificio y muerte de Jesús fueron en vano. Ese es el gran dilema. En mi caso lo evité por muchos años y, como les decía, lo racionalicé de muchas maneras, pero definitivamente es un punto que al final del día salió a la superficie y tenía que enfrentarlo, y me di cuenta de que efectivamente lo más importante para mí en mi camino espiritual era esa relación con Jesús, mi Señor, mi Salvador, una relación que tenía que ser no solamente personal sino íntima, y la Iglesia Católica con sus prácticas, con todas sus enseñanzas,
me ha permitido desarrollarlo. Entonces, ese es el punto, quizá para mí el punto más importante, porque es el Evangelio, es la esencia misma del Evangelio y del mensaje que Jesús trajo. Pero no es lo más importante. Yo creo que hay otro punto que es fundamental, especialmente por el hecho de que yo no voy a negar de ninguna forma que cuando estuve en las enseñanzas de los maestros ascendidos y en estos movimientos Nueva Era, yo sentí y viví, experimenté la presencia de Dios. Eso es innegable, pero al mismo tiempo encontré muchos... obviamente tenía muchas inquietudes, encontré una cantidad enorme de contradicciones y esto es fácil de ver porque ustedes se dan cuenta de que ha habido muchos movimientos Nueva Era, uno tras otro, algunos de ellos niegan al anterior, entonces esta idea de revelación progresiva es una idea que desde mi punto de vista no solamente es antibíblica, sino que es bastante peligrosa en el sentido de que nunca es un ciclo infinito. Hoy tengo una dispensación, por ejemplo, el movimiento Yo Soy, 20 años después aparece otro movimiento, Somi Lighthouse, que niega muchas de las cosas, o simplemente empieza a cambiar, o empieza a dar enseñanza que de alguna forma contradice lo que llaman la dispensación anterior, y luego viene otra dispensación que viene y niega algunas de las cosas que las dispensaciones anteriores entregaron. Entonces ustedes nunca saben si lo que están creyendo tiene algún tipo de estabilidad. Entonces yo quiero que comparen eso con las enseñanzas de la Iglesia Católica, que han permanecido desde el punto de vista dogmático, han sido las mismas durante estos 2000 años. Y no solamente eso, sino que yo quiero que miren los frutos, o sea, ¿cuántos santos católicos se han producido por medio de las enseñanzas que la Iglesia les ha entregado, por medio de los sacramentos que la Iglesia ha entregado? Cuando me refiero a los sacramentos, me refiero a la gracia de Dios a la cual podemos acceder por ciertos medios, que son medios externos, por ejemplo la Eucaristía, o digámoslo así, son signos que nos permiten acceder a esos poderes, a esa gracia de Dios. Me refiero a la Eucaristía, me refiero al bautismo, me refiero al sacramento de la confesión. Entonces, todos esos elementos han sido practicados por muchos de los santos que incluso se veneran en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué ellos pudieron ser santos? Me refiero en un caso muy particular al Padre Pío. ¿Por qué el Padre Pío hace 100 años fue capaz de ser un santo simplemente con las herramientas que la Iglesia Católica le daba? ¿Por qué necesito algo distinto? ¿Por qué necesito mantras? ¿Por qué necesito todo este tipo de prácticas? ¿Por qué necesito ir y llamar a Krishna? ¿Por qué necesito llamar al Buda? ¿Y cómo puedo pensar que ellos son incluso superiores a Jesús? Entonces, aquí viene el punto importante, pues, y es ¿para qué todas estas prácticas de Nueva Era? Si lo que ya tenemos, si lo que ya hemos recibido, lo podemos ver, el resultado es claro. Estos santos existen, estos santos fueron santos que lo lograron a través de las enseñanzas que les dio la Iglesia Católica. Entonces, como ven, primero, la relación con Jesús. Segundo, la estabilidad, la consistencia de la doctrina católica. Una de las cosas que me pasaba es que entre más profundizaba en las enseñanzas de los maestros ascendidos, más contradicciones encontraba. Y obviamente, pues internamente eso me producía cierto nivel de inquietud, pero de nuevo, cuando uno está allí, lo racionaliza, dice, ok, porque esto es una revelación progresiva, algunas cosas en este momento no hacen sentido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi experiencia en el catolicismo? Es totalmente opuesta. Es, entre más profundizo, más me doy cuenta de la consistencia que tiene, de lo absolutamente alineado que está con la Biblia, y pues obviamente entre más estudio la Biblia, más me doy cuenta de lo maravillosa que es la revelación de Dios, de lo profunda que es, y la Iglesia me ayuda a interpretar esos puntos que son difíciles, que no entiendo, en los que necesito cierto apoyo. Entonces es esa consistencia, es esa seguridad de saber que, por ejemplo, la doctrina católica es tan sólida,
y que ha permanecido por 2000 años prácticamente con ciertos desarrollos, pero en su esencia la misma. Entonces, las prácticas que yo como católico hago hoy son muy similares a las prácticas y a las creencias que tenían los católicos o los santos del primero, segundo, tercer siglo en adelante. Entonces, esto es algo maravilloso desde cualquier punto de vista, porque nos muestra que la tradición es poderosa y que Jesús, en el capítulo 16 del libro de Mateo, que los invito a que lo lean, nos muestra Jesús escogiendo uno de los apóstoles, que es el apóstol Pedro, y estableciéndolo a él como el líder, como la roca de la iglesia que él funda. Entonces, al Jesús fundar su iglesia, establece una organización visible. Esa organización ha permanecido por los últimos 2000 años y, como les digo, de ahí han salido los más grandes santos de la humanidad. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Lisieux, y toda una cantidad de seres que definitivamente nos han mostrado que estas enseñanzas definitivamente son ciertas, de que nos dan el resultado espiritual que estamos buscando. Entonces, esa estabilidad espiritual, esa confianza y el saber que Jesús, la teoría de las enseñanzas de los maestros es que Jesús le entregó, o de que había una enseñanza privada o especial o mística, que las masas o que la mayoría de personas no podían acceder a ella, y que esa es la misma enseñanza que están entregando los maestros hoy. Esa es una aseveración complicada, por una razón, y es que cuando ustedes van y miran la Biblia nos dice que Dios mismo desea la salvación de todas las personas. Y si esto es así, entonces ¿por qué le iba a entregar esta revelación tan especial a ciertos seres? ¿Y por qué tan poquitas personas en el mundo son capaces de entender las enseñanzas de los maestros ascendidos? Esto es una pregunta que se deberían hacer, porque Dios desea la salvación de todas las personas, no de unos de unos pocos escogidos, sino que Él desea la salvación de todos. Y cuando nosotros empezamos a tener esas ideas de que somos escogidos, de que somos únicos, en ese momento es muy difícil mantener a raya el orgullo espiritual. Y eso es lo bonito de la Iglesia Católica, que nos muestra que el plan de salvación es para todos. Entonces, creo que es muy difícil sostener esa idea de que existe una enseñanza especial, o eso es obviamente lo que se plantea. Es muy difícil sostener que la reencarnación desde el punto de vista bíblico es válida. Es muy difícil sostener también que en las enseñanzas de los maestros ascendidos Jesús es lo más importante, porque no lo es. Y quizás detrás de todo eso también está el problema de estos movimientos, de todos estos movimientos nueva era, cada uno en conflicto con el otro, en donde nunca hay una verdad, donde nunca hay un dogma realmente constante. Entonces, las cosas cambian, las cosas se redefinen, y obviamente pues eso es muy difícil de sostener y de pensar que Dios va a estar en ese juego de seguir dando dispensaciones, cada una distinta de la otra, después de 20 o 30 años. Pues. Pero cuando ustedes profundizan y se dan cuenta de las alianzas sagradas, de que hay un plan de salvación bien establecido y que Jesús es la culminación de ese plan de salvación, nos damos cuenta de que no necesitamos nada más, sino lo necesitamos a Él. Y necesitamos su iglesia para poder acceder a esos poderes especiales o esos superpoderes del cuerpo de Cristo que recibimos a través de los sacramentos. Entonces, esos fueron como los elementos más importantes en mi búsqueda, en mi proceso espiritual. Obviamente tuve que luchar contra el orgullo, porque en algún momento llegué a pensar que la Iglesia Católica, que las enseñanzas que yo tenía y el conocimiento espiritual que yo tenía era superior al conocimiento y a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces tuve que luchar contra ese orgullo, pero después de
entender y de profundizar, pues me siento muy contento y me siento muy agradecido de poder haber llegado de nuevo y encontrado la profundidad real, porque hay un catolicismo que es un catolicismo superficial o nominal, y hay un catolicismo mucho más profundo. Entonces, muchas veces nos dejamos engañar y pensar que el catolicismo es cierta forma de catolicismo. No, hay un catolicismo tradicional que es mucho más profundo, donde ustedes pueden encontrar lo que han buscado en las enseñanzas de los maestros ascendidos y mucho más aún. Obviamente hay que pedirle a Dios que les muestre encontrar un buen sacerdote, encontrar una buena liturgia, que es esencial, es decir, una buena misa, porque es a través de la misa donde encontramos y donde podemos compartir y tomar del cuerpo la sangre, la divinidad y el alma de Cristo. En ese pan está la plenitud de la divinidad y tenemos acceso a ello. Entonces, ese es uno de los grandes regalos que hemos recibido a través de la Iglesia Católica. Y finalmente, la gota que rebasa la copa en muchos casos es, por supuesto, ver el tema de los escándalos dentro de los movimientos Nueva Era, que es un tema que no podemos ignorar. Una de las cosas que noté es que en estos movimientos había una cantidad de escándalos de tipo sexual y de tipo financiero, particularmente y especialmente de muchos de los fundadores de estos movimientos. Esto está absolutamente documentado. Hay un libro que se llama 400 años de amigos imaginarios, que yo creo que es el libro más serio sobre el tema. Tiene una documentación importante porque habla de muchos casos y toma información de muchos de los casos legales donde estuvieron involucrados estos movimientos. Y yo creo que al final del día este es un tema que vale la pena tener en cuenta, porque, digamos, es importante aplicar lo que se predica, y uno lo que nota cuando lee ese libro es que definitivamente había unas fallas morales bastante serias de parte de los fundadores de estos movimientos. Entonces, ese es un tema, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Para mí fue el punto final, y en ese momento empecé a darme cuenta de que definitivamente tenía que buscar algo distinto, de que no podía permanecer, de que había algo que no estaba bien en estas organizaciones. Y obviamente, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de volver a la iglesia. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué diferencia hay cuando salió de la iglesia a cuando volví a la Iglesia Católica? Yo creo que la diferencia son dos. Entonces, la primera es el entendimiento de la Biblia. Y en segundo lugar, el tema de los sacramentos. O sea, los sacramentos son maravillosos, son una oportunidad para nosotros de limpiar nuestros pecados, de acceder a la gracia de Jesús. Y cuando tengo esas dos cosas, la pregunta es, ¿para qué necesito una enseñanza nueva era que cambie el Evangelio y hace que la buena nueva ya no sea una buena nueva? Y ese es un punto que ustedes deberían mirar, deberían reflexionar en él. Y lo que tienen que hacer es simplemente pedir ayuda espiritual, pedirle a Dios que les muestre qué es lo que deben hacer, cuál es el próximo paso.